sobre piedra que no sea derribada. Paremos ahí un momentito y se los voy a explicar. En estos momentos Jesús está aproximadamente en el año 30, 32 después de Jesucristo, y es una bendición grande. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Es una bendición grande. ¿Por qué lo digo? Porque la historia de la humanidad no es antes y después de Mahoma, no es antes y después de Buda, es antes y después de Jesucristo. Y si un judío no cree en el Señor Jesucristo, y él sigue con su cuento que están en el año 5900 y tanto, entonces usted dígale a ese judío: señor judío, usted que no cree en mi Señor Jesús, ¿qué fecha quiere que le ponga el cheque para pagarle? Porque la platica sí hace brincar la gente, ¿verdad? ¿Qué fecha quiere usted que le ponga en el cheque para pagarle por lo que le he comprado? ¿Qué cree que va a decir el judío? ¿Ah? ¿Sí? ¿5.000 y tanto? ¿Qué creen que va a decir el judío? ¿Que qué fecha le pongo al cheque? ¿Qué fecha le ponemos al cheque? ¿2014? ¿Sí le ponemos 2014? Y entonces uno le dice al judío o al budista, le dice 2014, ¿después de qué? ¿Cómo? No los oigo. Porque toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará delante de él, para la gloria de Dios el Padre. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces Jesús está aquí como en el año 30 y los discípulos están asombrados con el templo de Jerusalén, que era ya el segundo templo que se construía, porque el primer templo que se construyó fue el de Salomón. Antes de ese templo había otro que se llamaba el tabernáculo de reunión, que fue el que levantó Moisés, pero no era un templo como tal. Pero un templo como tal lo levantó Salomón. Era la gloria de Israel. El templo de Salomón era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque era un templo totalmente recubierto en oro, lleno de bronce, de cosas impresionantes. Salomón gastó millones y millones y millones de riquezas en ese templo. Pero ese templo, tal y como Dios lo habla a través de su siervo Jeremías y otros profetas, fue destruido por los babilonios. Luego se inició una reconstrucción por medio de uno de los que vendrían siendo herederos, ¿verdad?, al trono, pero que obviamente no pudieron volver a tener rey en Israel después de la dinastía davídica. Estos reyes se acabaron, pero uno de esa descendencia, que se llamaba Zorobabel, fue nombrado gobernador por el rey de Babilonia, que le permitió volver, y este hombre comenzó la reconstrucción del templo, pero de Salomón. Años después se construyó otro templo que se llamó el templo de Herodes, que demoró 46 años en construirse, y que para los días de Jesús, cuando usted lee los evangelios, ese es el templo donde usted ve a Jesucristo haciendo los azotes de cuerdas y sacando a los cambistas. Es ahí, en ese templo que construyó Herodes, donde vemos las cosas que aquí están hablando. Un templo también espectacular, y los discípulos están sorprendidos por las piedras inmensas, esas rocas grandísimas que esta gente cortaba para hacer el templo del Señor. Ahora Jesús les dice: ven estas piedras, pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía, esa palabra de Jesucristo tuvo cumplimiento en el año 70 después de Jesucristo, cuando los romanos entran y logran entrar a Jerusalén. Lo que cuenta la historia es que una saeta encendida, una flecha que estaba con candela, fue lanzada desde el asedio romano que estaba rodeando Jerusalén. Y los que vieron esto dicen que fue algo sobrenatural, porque dicen que la flecha tenía un rumbo y que no saben cómo cogió ese otro rumbo, y se metió la flecha exactamente por la única ventanita que tenía el templo arriba. Exactamente por ahí se metió y prendió todos los muebles y todos los velos y todos los ornamentos del templo de Jerusalén. Allí se armó un incendio tan grande que el oro y
los artefactos de oro que estaban en el templo de Jerusalén, se derritió el oro y ese oro líquido se fue hacia las piedras del fundamento del templo, que eran inmensas. No, todo esto para que se pudiera cumplir la palabra del Señor, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió, porque cuando por fin el asedio romano logra romper las murallas de Jerusalén y los soldados romanos ingresan a Jerusalén y comienza la matanza y comienza el asedio, ellos sabían que el templo de Jerusalén estaba repleto de riquezas. Entonces comenzaron a saquear. Cuando se dieron cuenta del incendio, sabían que el oro se había ido para las piedras más profundas y tuvieron que derribar todas las piedras del templo para poder escarbar hasta las piedras del fundamento y sacar el oro que se había metido allá. Cuenta la historia que cuando ellos van triunfantes para Roma, inclusive hay frescos en las ciudades romanas donde se muestra el saqueo del templo, van todos con los artefactos del templo, y uno de los artefactos sagrados más impresionantes era la ménora. Y cuenta la historia que esa ménora se cayó en uno de los ríos de Italia cuando ellos los iban llevando. Era un candelabro de oro pesadísimo, pesadísimo, de oro macizo, como el que ya tienen en Israel otra vez, porque los judíos se están preparando para erigir el tercer templo. Señal de que Jesucristo vuelve pronto. Amén. Pero no es esa la señal, sino la que está en el versículo 3 después dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Están preguntando acerca del derribamiento del templo, ¿verdad? Aquí. Pero no se refieren solamente a esa pregunta, ellos hacen otras preguntas. Dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Entonces tenemos dos tipos de profecías a las cuales de aquí en adelante el Señor va a referirse. Está preguntando, ¿cuándo se derribará el templo? Uno, dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo o de esta dispensación, siglo o este tiempo en el que estamos enmarcados hoy en día, no debe entenderse aquí siglo como 100 años, aquí debe entenderse siglo como sazón, siglo como generación, y siglo como lo que los hombres estamos viviendo desde que caímos. ¿Amén? ¿Se entendió ahí? Entonces comienza después el Señor Jesucristo a dar una serie de señales, unas que ya se cumplieron, pero quiero enseñarte esto. Cuando tú estudias la profecía bíblica, tienes que entender que la profecía bíblica, hay algunas profecías que tienen doble y triple y cuádruple cumplimiento, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. La profecía de Daniel. En la profecía de Daniel se dice que tendría que suceder algo llamado la abominación desoladora. También la profecía de Daniel dice que vendría un hombre que inundaría Jerusalén y que haría muchas abominaciones allí y que durante 3 años y medio haría cesar el continuo sacrificio. Resulta que en la ley judía los sacerdotes tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios a Dios. Ahora, hay algunas vertientes de interpretación bíblica apocalíptica que dicen que el apocalipsis no debe ser esperado por nosotros para su cumplimiento porque ya se cumplió. Porque ya se cumplió. Entonces, eso es un error de conocimiento bíblico y de interpretación bíblica. ¿Por qué lo digo? Porque hay profecías que se cumplen varias veces hasta que tienen un cumplimiento total. En este caso, todo el mundo sabe que la profecía de Daniel, capítulo 9, es una profecía que nos habla del fin de la prevaricación de Israel, del fin en que se acabe la rebelión de Israel contra Dios y del anticristo. Allí aparece este señor en la semana 70 de Daniel, desde esa profecía, y aparece partiendo un pacto a los 3 años y medio, y aparece cesando el sacrificio y haciendo algo que se llamó la abominación desoladora. ¿Por qué dicen los historiadores bíblicos que eso ya se cumplió?
Fácil. Porque después de Alejandro Magno, no sé cuántos han leído el libro de Daniel. ¿Se han leído el libro de Daniel? ¿O no? Bueno, en el libro de Daniel se hablaba de cuatro bestias terribles que salían de la mar. La primera bestia era como un león, ¿verdad? Que luego se ponía de pie, tomaba forma de hombre y entraba espíritu de hombre y hablaba como un hombre. Ese león hace referencia a Nabucodonosor y a su conversión. Eso está en el libro de Daniel. Y hace referencia al imperio babilónico, que fue el primer imperio que tuvo esa relación fuerte con Israel y a donde fue arrastrado Israel. La segunda bestia que aparece allí es un oso que está ladeado, está más alto de un hombro que de otro, es un oso feroz que tiene 3 costillas en su boca. Ese oso feroz es otro imperio, el imperio que derribó a Babilonia, que es el imperio de Media y de Persia. Eran 2 naciones unidas, pero la de Persia era más poderosa que la de Media, así que por esa razón el oso estaba ladeado. Aparece una tercera bestia en la visión de Daniel, un leopardo, impresionante, con 4 cabezas. Después en otras visiones se habla de un macho cabrío, de 2 cuernos y un cuerno que cae. Bueno, todo eso no lo puedo explicar ahorita porque no es el tema. Pero para contextualizar un poquito el asunto, el leopardo de 4 cabezas significaba el imperio macedónico o griego, que estuvo a cargo de Alejandro Magno y que fue el encargado de destruir el poderío del imperio persa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos ubicados? Ahora, Alejandro Magno fue un reconocido guerrero que murió muy joven y se reconoció también por su homosexualidad. Él era un homosexual, famosísimo, y nunca tuvo hijos. Entonces, como consecuencia de no tener hijos y haber muerto en ese estado, él tuvo que legar el imperio que había conquistado a 4 generales. Los 4 generales más poderosos se dividieron en 4 el imperio. Por eso es que la bestia en Daniel, que tenía 4 cabezas, es una bestia que tiene 4 cabezas porque el imperio macedónico se terminó dividiendo en 4 puntos. Una de esas cabezas tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, y ese hombre se llamó Antíoco Epífanes IV. Ahora, Antíoco Epífanes significa en el griego Antíoco Dios, o Dios Antíoco. Él se creía Dios, y él cumplió la profecía de Daniel casi por completo. ¿Se escuchó? Casi por completo. Casi. Entonces, cuando usted ve una profecía bíblica que tiene un cumplimiento casi total, significa que su cumplimiento total aún no ha llegado. Que ese no era el tiempo del cumplimiento total, pero que había una tendencia a cumplir la profecía. Entonces, Antíoco Epífanes efectivamente quita el sacrificio continuo en el templo de Jerusalén y hace una abominación terrible. Y es que cogió un animal inmundo en la ley de Moisés, que es el cerdo, y lo sacrificó en el altar de bronce del templo de Jerusalén y puso un ídolo abominable que se llamaba el Zeus olímpico. ¿Se han oído eso? ¿Ustedes no han oído hoy en día eso? ¿Dónde han oído esa palabra? Entonces, ¿qué son los Juegos Olímpicos? Son los juegos que se hacen en honor a los dioses del Olimpo. ¿Cuántos lo sabían? Es una fiesta idolátrica, pagana totalmente. Ahora, el Zeus olímpico lo ponen allí, bueno, eso genera una guerra que se llamó la guerra y la rebelión de los macabeos. Eso se encuentra en 2 libros de las Biblias católicas, que son libros deuterocanónicos, pero que están allí, libros históricos que se llaman primer libro de Macabeos y segundo libro de los Macabeos. Y por la victoria y un milagro que sucedió allí, surgió una fiesta judía que no está en el Levítico, que se llama el Hanukkah, que coincide con los días en que los cristianos paganos celebran la Navidad. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Está para el mismo tiempo, son del mismo tiempo y se llama la fiesta de las luces, pero no voy a hablar de eso porque no es demasiado el tema. Ahora, ese hombre casi cumple toda la profecía, pero ¿por qué sabemos que ese hombre no era el anticristo, sino solamente un anticristo? Fácil, porque Jesús de Nazaret, después de varios años de haberse acabado ese problema y de haber sobrepasado eso, vuelve y cita a Daniel y dice que cuando viéramos la abominación desoladora en el templo, huyéramos los que estuviéramos en Jerusalén.
futuro. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Entonces hay profecías bíblicas que tienen cumplimientos totales y tiene que cumplirse total. Entonces todo cumplimiento parcial no es el cumplimiento total. ¿Vamos bien? Acerca de esto, respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie mirad que qué, mirad que qué, dígale al que tiene al lado, nadie. Amén. Y usted que escuchó al otro que le dijo, oiga, sí, nadie, dígalo. Esa cara de Andrés no se reía. Nadie, se pone bravo. Bueno, pues yo prefiero a alguien bravo que no se deje engañar, a alguien muy noble que se deje engañar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es complicado que a uno lo engañen y lo metan en un error bien grave, sobre todo en temas espirituales, porque eso puede terminar en mi propia apostasía e ir al infierno. En este mundo la Biblia dice, eso sí, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz en el trato con sus semejantes. O sea que me engañan a uno los hombres, hermano. Eso es terrible. Pero que me engañen en mi vida espiritual, eso sí es un problema gravísimo. Porque eso es para la eternidad. ¿Quién me entendió ese pedazo? Amén. Entonces, increíble, la primera señal es, cuídese del engaño. Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, en mi nombre, dice, en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el ungido. Y a muchos, ¿cuántos quieren seguir estudiando Biblia? ¿Si quiere más Biblia o sigo así, comienzo a predicar o seguimos viendo Biblia? ¿Quiere Biblia? Acompáñenme rápido. Apocalipsis capítulo 6. Miremos el engaño, porque aprenda esto. El capítulo de Mateo 24 y el capítulo 6 de Apocalipsis pueden ser estudiados de manera paralela y encajan perfectamente y es impresionante cómo encajan. En Apocalipsis capítulo 6 estamos en el preludio de la ira de Dios. Se están abriendo los sellos de un rollo, que en la Biblia los rollos, cuando aparecen desde el Antiguo Testamento, los rollos contienen siempre profecía. Profecía, palabra de Dios en juicio, ira de Dios plasmada en un rollo. Voy a poner dos ejemplos. Uno, el rollo volante de Zacarías. En el rollo volante decía que había maldiciones por un lado y por el otro, y que ese rollo iba buscando las casas de los perjuros y de los ladrones, y que ese rollo iba y se posaba en la casa, y que ese rollo se quedaba en la casa hasta que la casa fuera arruinada del todo. Significa la ira de Dios plasmada en un rollo, puesta como una sentencia profética lanzada hacia aquel que esté involucrado en el rollo. Por eso acuérdese siempre, lo más importante de la vida es no pertenecer a ninguna de las listas negras de la Biblia. ¿Cuántos me entendieron las listas negras? ¿Saben dónde están las listas negras? Entonces le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si Estados Unidos tiene listas negras? ¿Sabían? Entonces, si yo aparezco en una lista negra, por ejemplo, de los narcotraficantes o de los terroristas, ellos tienen listados empresas y personas que estén en esa lista no pueden ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Si tú estás en una de las listas negras de la Biblia, eso significa no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Quién entendió ese pedacito? Usted tiene que leer muy claramente las listas negras de la Biblia y saber que usted no está ahí. Téngame ahí porque ahora ya les piqué la curiosidad y están que dicen, ¿dónde? Por favor, pastor, dígame. ¿Ah? Muy bien, ¿puedes mencionar una sola? Gálatas 5:19. Le voy a mencionar aquí una sola. Mire, si usted está en esta lista, salga. Rápido vaya y hable con el rey y sálgase de esa lista. ¿Quién dijo amén?
¿Está preparado? Abróchese el cinturón y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, o sea, inmoralidad sexual. Dice, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Sí ve por qué no hay que tener muñequitos ni nada de esa cosa? Un solo Dios. Amén. Hechicerías, enemistades. Oiga, mire eso. Pleitos. ¿Cuántos tienen aquí pleitos? ¿Qué pasó? Decía el hermano Gigi, a ver, le pasó un temporal en Ames y se llevó el gozo. ¿Cuántos dan gloria? Den gloria a Dios. Gloria a Dios. Anímese. ¿Qué dice qué? Pleitos. Pleitos. ¿Qué más dice? Celos. Iras. ¿Cuántos tienen iras? No que si irás. No. No, iras de así, con ese rojo y así, maquinión. Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ay. Contiendas, disensiones, herejías, anótese eso muy bien porque ahorita le voy a hablar un poquito de la herejía. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, ahí lo voy a dejar. Tarea, busque por lo menos 3 listas más en la Biblia que sean listas negras. Y vaya rápido a la embajada del reino de los cielos y arregle su situación jurídica con el rey. Amén. ¿Quién se alegra? Amén. Allá una solita se alegró, como 2. Entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis está el preludio. ¿Por qué lo hablé? ¿Por qué lo hablé de las listas? Porque es que en los juicios proféticos siempre Dios da una lista de los que están en juicio. ¿Se entendió? Por ejemplo, el río volante de Zacarías iba buscando solo 2 clases de pecadores. ¿Cuáles? Perjuros, o sea, los que juran en vano, los que rompen sus promesas, y los ladrones. ¿Quién me entendió ese pedazo? El rollo volante no iba para donde el fornicario ni para donde el adúltero. ¿Por qué? No sé. Dios había lanzado sentencia cercana a esta gente. Y el rollo iba hacia esa casa. Ahora, ojo, el rollo que se va a abrir en Apocalipsis 6 es un rollo que cobija la tierra completa. ¿Quién me escuchó? Y cualquiera que esté en las listas negras de la Biblia tendrá ese juicio. Dígale al que tiene al lado, ojo. Ojo. ¿Cuántos sienten como que el Espíritu Santo los está redarguyendo, pero al mismo tiempo como gozo? Amén. Porque el día que este rollo y que estos juicios se desaten y que todo esto venga sobre la tierra, usted tiene que estar seguro que usted no está en el cuento. Amén. Que su esposo es un peleón, no pelee usted. Que su esposo es un gruñón, déjelo peleando solo, métase en el baño y ore. ¿Quién dice amén? Escurra en el bulto. Si él se quiere ir para el infierno, déjelo que se vaya solo. Tampoco. Uno ama a la gente, pero tampoco tanto, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Ay, te acompañaré hasta el infierno. Escúcheme bien esto que lo voy a decir. ¿Sabe qué palabra yo quería traer hoy? Que había sentido fuerte en mi corazón. Les iba a traer hoy una enseñanza acerca del infierno, hermanos. Del infierno, porque hasta pastores que dicen, nadie debe querer ir al cielo por miedo al infierno, sino por amor a Dios. Y yo dije, esta pastora está llevada. Porque ¿qué es lo que me lleva a mí a amar a Dios? Pues que me libró del infierno. Si no, ¿por qué habría de amarlo tanto? ¿Quién me entendió? Pues yo le amo mucho porque es que Él me salvó de lo peor que existe en todo el universo. Y yo tenía una enseñanza acerca del infierno y la quería dar y sentí ese fuego en mi corazón de darla, pero en esta mañana, después de una situación que pasó ayer, dije, no, yo tengo que hablar de la iglesia, seguir en el tema de las señales antes de la venida de Jesucristo, para que entendamos primero que el tiempo se ha acercado y 2, que usted se tiene que preparar. Amén.
Y tres, que son tiempos peligrosos y que usted no debe menospreciar el tema que le voy a hablar hoy porque es muy delicado. Entonces acuérdese, el rollo de Apocalipsis que se está abriendo es un rollo que contiene los últimos juicios, contiene la ira de Dios condensada. Por fin Dios le va a hacer justicia a sus mártires. Por fin Dios va a castigar la sangre que se derramó de Esteban, la sangre del apóstol Pablo, la sangre del hermano Jacobo y la sangre de nuestros hermanos en Irak que están siendo masacrados, en Siria. La sangre de todos nuestros hermanos por fin va a tener su justo pago, porque el Señor dijo: no os venguéis vosotros, sino dad paso a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo daré el pago, ha dicho el Señor. Así que, por fin viene, pero asegúrese que usted no está en la lista de los que llevan ese juicio. Y como dijera el Bautista, y no piensen dentro de ustedes decir: hijos de Dios somos, cristianos que vamos a la iglesia. No haga eso, porque lo mismo que dijo Juan, lo está diciendo hoy Dios a todo el mundo y a toda la iglesia. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No se ponga rótulos, de fruto. Amén. No diga: yo soy cristiano, de fruto. Arrepiéntase de su pecado y su maldad, retroceda, tema a Dios y tenga horror del infierno. Si le digo tiemble, tiemble con todo su ser por ese lugar y no peque. Amén. Amén, amén. Chiquitín. En el capítulo 6 se comienzan a abrir los sellos, o sea, todavía no está la lectura del rollo, pero se comienzan a abrir. Vi cuando el Cordero, ¿quién abre, los sellos del juicio final de Dios? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué el Cordero es el que lo abre? ¿Por qué el Padre, que aunque ellos dos son uno mismo, son Dios mismo, pero por qué razón el Padre le entrega el rollo a su Hijo? Es el único digno. ¿Pero por qué no lo abre el Padre? Perfecto. Porque el que se encarnó de los tres fue el Verbo, la palabra de Dios, que se hizo carne. No se encarnó el Espíritu Santo y no se encarnó el Padre, se encarnó el Hijo. Y él dijo: todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo, porque es el Hijo del hombre. O sea, porque él, siendo hombre, nunca pecó, tiene el derecho o la dignidad de abrir los sellos. Terrible, hermanos, saber que un día Jesús de Nazaret estará frente a nosotros, juzgándonos. Oiga, ¿y qué excusa le vamos a sacar al Señor de nuestras fallas y nuestros errores? Si Él va a decirle: yo estuve también en un cuerpo como el tuyo y viví lo mismo, y yo nunca pequé. ¿Por qué pecas? ¿Usted se imagina cómo se va a poner uno? Yo no sé si ella se cambiarán los colores, pero me imagino que más de uno se va a poner como una piedra, como una lápida, como la sillita. Hermano, amado, usted nunca permita que nadie lo engañe. Dios no llamó a nadie inmundicia. Dios no llamó a injusticia. Dios no nos llamó a pecar. Dios nos llamó a una vida santa, pura, íntegra, sin mancha, transparente como un cristal, que todos puedan ver a través de ti. Que tú puedes abrir la puerta de tu casa y decir: mírame, persígueme todo el día, a ver quién soy yo. A eso nos llamó el Señor, a ser gente justa, íntegra, llena de amor y de compasión por el perdido y por el caído. Amén. Temerosos de un Dios todopoderoso, pero amorosos por un Dios que nos salvó. ¿Quién dice amén? Entonces en eso está el Cordero abriendo el rollo y dice: abrió uno de los sellos. ¿Cuál sello? El primero. Y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ojo con eso. Entonces acuérdense, la primera cosa que dijo Jesús